corazón, por lo vivido acá, por lo compartido con todos ustedes, amados hermanos. De esos 41 años, el Señor me concedió acompañarles formalmente 17. Y ahora luego he tenido el privilegio, circunstancialmente, dice uno, o por esas diosidades, 2 aniversarios, el número 40 y el 41. Y bueno, está mi esposa por allí acompañándome. Vamos a dar el saludo. Yo le pedí a la madre que vengan para que nos vean a los dos acá. Y en ellos van a ver a Ricardo y a Germán. Por supuesto, ya ellos están más grandes que yo. Germán Elías me pasó, querida. Me pasó, Germán Elías está más alto que yo. Y Ricardo, bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, bueno, voy a pedirle a mi esposa que le salude. Nos da un poco de vergüenza y pena que de pronto algunos hermanos que vienen llegando, me da pena que estemos interrumpiendo para abrazarnos y saludarnos, pero de verdad que hemos compartido mucho, lágrimas, alegrías, procesos de vida y de iglesia, y eso no se borra fácil. Es más, yo pienso que no se borra, se queda en el corazón. Me complace, quiero saludar pues al comité de púlpito. Quiero también saludar a los diáconos de la iglesia, a los niños, que he visto a muchos niños, ya no están acá pasando, ¿cierto? Pasaron los niños a algún lugar. Quienes fueron niños ahora son adolescentes, y quienes eran adolescentes ya crecieron, ya los veo así. Antes los saludaba mirando hacia abajo, ahora los tengo que saludar así. Pero qué bueno, y ver gente sirviendo en la iglesia que se han añadido. Gozo ver a Efraín. Efraín también lo conocí muy chico, muy chiquito, ahora es el señor Efraín, con su esposa y con su vida, y es una bendición para nuestra iglesia. Por supuesto, aquí están Rojas y todas las familias en sus lugares, Pepe Zambrano, hermana Elizabeth, mi médico tratante de los ojos. Bueno, no voy a seguir hablando porque si no, no me va a quedar tiempo de predicar, y entonces no quiero abusar de pero les saludo a todos, y quisiera darle un beso a todos, un abrazo, no va a ser posible. Pero saludo a los hermanos que se han unido, a los que el Señor ha añadido, como dice el pasaje que vamos a estudiar en breve. Entonces, madre, un saludo para la iglesia querida. Iglesia amada, feliz cumpleaños. Para mí es un reto montarme aquí y hablarles, saludarles. Yo quisiera pasar por cada fila para abrazarles, para besarles. Están en mi corazón, siguen estando en mi corazón y en mi mente. Ver a los niños, que ya no son tan niños, sino que son ya muchachos grandes y bellos, para mí alimenta mi corazón y mi alma. Así que doy gracias al Señor. Pedro, Cira, estoy muy alegre, muy feliz de verlos. A cada uno, no los puedo mencionar a todos, porque de verdad que sería un pecado de mi parte. Pero les amo, les llevo en mi corazón siempre. Les recuerdo cada domingo que estoy sentada en otra iglesia, yo recuerdo mi iglesia de San Antonio. Les amo muchísimo. Un beso, un abrazo para cada uno. Quizás a algunos les he besado, les he abrazado, a otros no, pero siempre están en mi corazón. Oro al Señor para que el Señor les siga ayudando, que el Señor les fortalezca, que su presencia y su Santo Espíritu esté todos los días con ustedes. Dios les bendiga mucho. Se les ama. Madre nos lo decía, pero le recordamos todos los días del mundo en nuestras oraciones. Dios es testigo. Como decía el apóstol Pablo, pongo a Dios por testigo, orando por ustedes, por la iglesia, por el liderazgo, por la familia pastoral que el Señor enviará, y porque sé que esta iglesia nació en el corazón de Dios. Él la ha mantenido en medio de los vendavales, las turbulencias, y las va a seguir. Enriqueta, un abrazo, querida Enriqueta. Bueno, vamos a ponernos de pie un momento para leer el texto de la palabra. Yo quiero llamar su atención a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, los versículos del 40 al 47. Amados hermanos, ¿cuáles son las dos principales fiestas de los cristianos? Que celebramos los cristianos del orden, del universo y del planeta. Bueno, nosotros celebramos ¿qué? El nacimiento de Jesús, y celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero yo quiero proponerles hoy que hemos tenido una deficiencia, una falencia en el énfasis de las tres personas de la Trinidad. Porque sí creemos en el Padre, Él es nuestro Padre y nuestro guía. Sí creemos en el Hijo porque es nuestro Redentor, a Él seguimos e imitamos y obedecemos. Pero yo siento que hemos tenido como una debilidad
en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Creo que históricamente se explica porque algunos han hecho un exceso de la persona y la obra del Espíritu Santo y han distorsionado un poco eso, pero nosotros hemos cometido el error de dejar a la iglesia sin una teología del Espíritu Santo, sin una enseñanza saludable, bíblica del Espíritu Santo y sin un énfasis de la vivencia del Espíritu Santo todos los días. Lo hemos fallado. Y yo quiero hablar hoy del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Es más, sin Espíritu Santo no puede existir iglesia. La iglesia nace cuando desciende el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2. Y esa masa timorata de cristianos que estaban escondidos en un cuarto porque al maestro lo habían apresado y lo vieron allí en la cruz. Dos iban caminando allá rumbo a Emaús, como decía Raquelita de Sánchez con su poema, y estaban constantemente cavilando, hombros encogidos, el rostro fruncido, la mirada en el piso. Iban diciendo: todo esto se acabó. Yo no pensé que algo tan glorioso como estos 3 años, de ver a una persona enseñar como enseñaba, cómo no nos hablaba de la palabra del Señor, cómo aquietaba nuestras almas cuando nos decía: no tengan temor, cómo predicaba y cómo sanaba las dolencias del pueblo y cómo sacaba fuera los demonios y liberaba a las personas. ¿Cómo eso pudo terminar con mirar a nuestro Señor en la cruz? Yo no lo puedo creer. Pero miren lo que pasa. El Señor prometió en Joel 2: en los postreros días, ¿qué? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una profecía. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor estaba diciendo: ya el Espíritu Santo no va a venir como las luces de arbolito, que son intermitentes, que se va a venir sobre un sacerdote, sobre un rey o sobre un profeta y se puede ir. No, ya el Espíritu Santo va a venir ¿para qué? Para hacer morada permanente en hombres, en mujeres, los jóvenes que van a pasar con ellos, dice la profecía, verán visiones, tendrán sueños, los ancianos. Es decir, yo voy a conformar una comunidad donde los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores van a recibir mi espíritu permanentemente y yo voy a formar un pueblo. Yo voy a formar un pueblo. Joel 2 se cumple ¿dónde? En Hechos 2, porque un día estaban reunidos. Y yo quiero que leamos, no se preocupe, ya vamos a leer en Hechos. Pero lo que está allí, si podemos muchachos, presentar un texto bíblico, ahí está. Dice, ahí está la promesa. Jesús profetiza, el Espíritu Santo dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes ¿qué? Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder. A veces no nos queremos quedar, no nos queremos mantener donde Dios nos pidió que estemos, y entonces nos libramos de recibir las bendiciones. Cuando yo leí este texto, yo dije: hay que obedecer al Señor. Si el Señor dice cállate, yo tengo que guardar silencio. Si el Señor dice siéntate, ¿qué tengo que hacer yo? Me siento. Si el Señor dice espera, ¿qué tengo que hacer yo? Espera. Porque Él me está condicionando para recibir una bendición. Le digo: quédense ¿dónde? En Jerusalén, y van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos? A mí me parece que algunos se fueron. Dijeron: yo no voy a seguir en esto. Es una pérdida de tiempo. Esto se acabó, Señor. Yo me voy. Pero los que se quedaron en ese aposento y estaban reunidos, un momento, y ahí sí vamos a leer en Hechos 2, 41 en adelante, dice allí que así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Bautizados no es una etapa subsiguiente de la salvación. Hay hermanos que creen, y le respetamos, que usted cree es salvo, pero el Espíritu Santo lo recibe después con un bautismo mediante una señal o una evidencia extraordinaria. No, el bautismo significa que el Espíritu te toma y te sumerge en Cristo. Bautismo del Espíritu Santo significa que tú eres salvo, que entras en una comunión salvadora con Cristo. ¿Por qué no puede ser de la otra manera? Porque el Señor dijo que nadie puede recibir a Cristo y llamarle Señor si no es por quién. Si no es por quién, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que eres cristiano y todavía no tienes el Espíritu? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu corazón, si el Espíritu Santo no ha venido a tu vida, tú no conoces a Cristo, no eres cristiano. Si tú conoces a Cristo, has sido bautizado en el Espíritu Santo, es decir, has recibido esa presencia, sigo leyendo, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3.000 personas. ¿Qué hacían los cristianos entonces por recibir?
ese espíritu. ¿Qué hacían los cristianos por recibir ese espíritu? Perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, y en las oraciones. Vamos a seguir leyendo, sigan conmigo y podemos ir proyectando ahora el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y entonces dice el 44, todos los que habían creído, fíjense, estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me alegra y me emociona y me bendice esta frase. Una iglesia que está junta con alegría y sencillez de corazón. Leamos todos por favor el último versículo, el 47, que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tomen asiento. Hace mucho tiempo llegó a mis manos un libro delgado. Apenas ingresaba al seminario. Era un libro delgadito. Sus hojas eran amarillas y hablaba de la iglesia. Y de ese libro me quedó una ilustración, porque el autor narraba que unos misioneros llegaron a una tribu, a un campo donde no se había predicado el evangelio. Y entonces ellos hicieron una casa improvisada, muy precaria, y ahí se reunían a hacer oraciones para llevar el evangelio a las comunidades. Y entonces en un patio se reunían todas las noches, encendían un fuego en el centro, y ahí se reunían con el frío a frotarse las manos, a conversar y a clamar para que la salvación llegara a todos los lugareños. Bueno, llegó el momento en que tuvieron que salir a llevar el evangelio, y pasaron mucho tiempo fuera de la casa. Cuando iban llegando, llegaron casi de noche y se asomaron y vieron ahí en el patio, en el centro, estaban unos primates, unos monitos. ¿Y qué creen ustedes? Los monos estaban reunidos en la misma forma que se reunían las personas, en un círculo. ¿Y qué creen que hacían? Se frotaban sus manitos. ¿Qué estaban haciendo los animalitos? Estaban imitando a los humanos. Y entonces el autor dice, me da pena decirlo, pero me parece que a veces así es la iglesia. Personas reunidas frotándose las manos, pero sin el fuego en el centro del Espíritu Santo en sus vidas y en su misión. ¿Qué pasó con esta iglesia que se pinta en Hechos capítulo 2? En el libro de los Hechos hay 3 pasajes que son como ventanas. Si usted fiscolea por esa ventana, y me encantaba, yo no pensaba, esto me parece a mí, usted sabe que yo no creo en déjà vu, yo no creo en esas cosas, pero ¿cuántas veces hice esto? ¿Se acuerdan? Cuando iba a hablar de que se iban a bautizar, y le decía, hermano, vamos a tener el bautismo, y hablaba del cuadro y demás. Pero estos pasajes de la Biblia, Hechos 2, Hechos 4 y otro en Hechos 3, son como ventanas por las cuales nos podemos asomar. Estos pasajes, Pedro, son ventanas para saber cómo eran los cristianos en los primeros días. Nosotros con mucha frecuencia necesitamos ir a estos pasajes para recordar cómo nació la iglesia. ¿Cuáles eran las marcas de la iglesia? ¿Cómo vivían los hermanos? Dentro de la iglesia, o es decir, de los templos, de las casas, pero también en las comunidades. Yo le voy a decir una cosa, no sé si lo sabían, pero si usted es cristiano, yo soy cristiano, y nosotros somos cristianos, sepa esto, formamos parte del movimiento más grande que conoce este planeta. No hay movimiento, llámese red, llámese ONG, llámese fundación, llámese partido, llámese corporación, no hay red más grande y más poderosa que la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? No es por nosotros. Porque como ocurrió con el pueblo del Señor, cuando el Señor dice a ustedes que no eran pueblo, que no los conocía nadie, eran los más insignificantes, yo los escogí para manifestar mi poder en ustedes y a través de ustedes. Por eso es que Pedro dice, mas vosotros sois ¿qué?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis ¿qué es? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermanos, pero no nos confundamos como el burrito de la entrada triunfal, pensando que los aplausos y las palmas son para nosotros. No se trata de nosotros. La iglesia es el movimiento más poderoso y más importante de la historia, porque el Espíritu Santo hizo algo en la vida de quienes la constituyen. El Espíritu Santo vino a la vida de cada creyente. ¿Qué pasó ese día? Dice que de repente, como un estruendo, algún fuego que hizo quizás como ¡rojo! Y se sorprendieron y se comenzaron a repartir lenguas de fuego encima de las cabezas de las personas, simbolizando que aquella promesa, el Señor dijo: yo voy a hacer un pueblo, voy a conformar una nación, voy a derramar mi espíritu en él, voy a perdonar sus pecados y les voy a dar el poder para que vivan para mí y para Dios. Dios nos dio el poder. Cristo lo dijo cuando lo prometió. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no vino para hacer espectáculos y shows. El Espíritu Santo no vino para que algunos cristianos en la iglesia se crean más santos que otros. El Espíritu Santo no vino para estar nosotros con cuestiones abstractas y cuestiones ocultas. El Espíritu Santo vino a darme poder para vivir como Cristo. En mi casa, con mi esposa, con mi esposo, en mi comunidad. Aunque la gente no sepa qué fue lo que me pasó, la gente tiene que ver que en mí vive el Espíritu Santo de Dios. En mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, dentro y fuera del templo, yo tengo que vivir como alguien que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Para mí es un desafío predicar acá, porque me siento de acá y me sentiré de acá. Les conozco y ustedes me conocen buena parte. He estado separado de la dinámica de la iglesia, no sé muchas cosas, unas pocas, por conversar con el liderazgo, orar, asesorar algunas veces, pero muchas cosas no las sé y no tengo por qué saberlas tampoco. Y lo he hecho por ética, ¿saben? Por si acaso, para que algunos sepan. Porque si me hubiese quedado metido todavía haciendo cosas, si hubiese visto de otra manera, he preferido que, como esta iglesia es del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no importa el momento que pase, esta es su iglesia y Él la va a bendecir. Pero lo que quiero decir es que para mí es complicado pararme acá, porque me conocen, nos conocemos, hay cosas que quiero decir, y entonces no quiero que, bueno, el pastor Richard va a decir algo por esto. No, voy a decir lo que está en la palabra, porque yo siento que aquí, que probablemente los males de nuestra iglesia, de esta que está aquí, los males de las iglesias que están en cualquier sitio, y los males de las iglesias que están en cualquier parte de América Latina y el mundo, es porque nos hemos soltado de la presencia y la obra del Espíritu Santo, y nos hemos reducido. Yo tengo esa impresión. Tengo la impresión de que hemos olvidado que el que creó esto fue el Espíritu Santo. Pero permítanme decirle algo. El Espíritu Santo creó a la iglesia no para que la iglesia después viva en sus fuerzas. El Espíritu Santo creó a la iglesia no para que después hagamos las cosas en nuestro poder, en mi criterio, en mi idea, en mi influencia, en mi conocimiento, en mis programas. No. Si lo que ocurre en la iglesia es obra de los seres humanos, les va a tocar a los seres humanos mantenerlo. Pero si lo que ocurre en una iglesia es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a derribar todo. ¿Saben ustedes que el libro de los Hechos, me parece que no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino de los Hechos del Espíritu Santo, derribando paredes espirituales, derribando paredes culturales, derribando paredes religiosas, derribando paredes filosóficas, tumbando todas las barreras para que el Evangelio crezca y crezca, la gente sea transformada y el pueblo de Dios viva como pueblo de Dios en el mundo? Son los hechos del Espíritu Santo, haciendo lo necesario para que el Evangelio avance y nosotros nos parezcamos a Cristo. Aquí en este pasaje voy a encontrar y dejar 4 marcas, porque en Lucas 24, 59 creo que leímos, digo, quédense ¿dónde? ¿En Jerusalén hasta cuándo? Miren, ¿hasta cuándo? Hasta que seas ¿qué? Revestidos del poder de lo alto. Es decir, yo no quiero que lleguen a formar parte de la iglesia desnudos. Yo quiero revestirlos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Yo quiero que todos, y
saben ustedes que el Espíritu Santo no es cuánto tengo yo de esa persona. Lo he dicho muchas veces. El Espíritu Santo no es algo que yo tengo del Espíritu en sí, que me llena así como que, ay, este hermano es grande, debe tener bastante Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es cuánto tiene el Espíritu Santo de qué, de mí. Esa es la llenura, cuánto me controla mi lengua, mis pensamientos, mis deseos, mi actuar, mis relaciones, mi comportamiento. Eso es el Espíritu Santo. Él no te puso en la iglesia desnudo como Adán y Eva con su pecado. Él te revistió ¿de qué? Ustedes saben que nunca me gustó mientras estuve aquí poner a la gente a decir, díganle a la persona que está al lado, no me gusta eso. ¿Saben por qué? Porque cada quien anda en una nota distinta. Y tú eres alegre, tú eres una gran cosa. No, la gente dice, yo lo que estoy es triste, pero está con mi tristeza yo. Pero por un momento sí le voy a pedir que le diga a la persona que está a su lado, y se lo voy a pedir, diga, tú estás revestido del Espíritu Santo. Diga, si eres cristiano, estás revestido del Espíritu Santo. No estás desnuda, no estás desnudo. Dios hizo morar su Espíritu Santo en tu ser. Y ahora Dios nos ve a nosotros por la sangre de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, somos cuerpo de Cristo y somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 4 marcas que yo encuentro aquí de una iglesia? Así se llama el sermón, porque sé que algunos están estudiando. Entonces lo vamos a decir, el pastor Richard trabajó y nunca dijo cuál es el título de su sermón. Espero que se les quede otra idea y no solo los errores que estoy cometiendo. Pero le voy a llamar a este sermón 4 marcas de una iglesia revestida del Espíritu. 4 marcas de una iglesia revestida del Espíritu. La primera, ¿cuál es? La encontramos en el versículo 42. Una iglesia revestida por el Espíritu Santo es una constante aprendiz. Siempre está, ¿qué? Aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Podemos aprender muchas cosas. Y fíjense ustedes que el pueblo de Israel, y especialmente sus religiosos, tenían mucho conocimiento en la cabeza. Hermanos, los 10 mandamientos los comenzaron a hacer el mandamentico, y el mandamentico del mandamentico, y el mandamentico del mandamentico, y lograron hacer más de 600 cosas. Muchas normas para todo, había una ley, una norma, una provisión, es decir, hay unos cabezones de conocimiento. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es perseverar en la verdad y en la doctrina del Señor. Aquí no estamos hablando solamente de un conocimiento de las verdades básicas de la fe cristiana que transmitieron los apóstoles. Por cierto, lo dije muchas veces y lo repito por si acaso, nosotros no creemos que en el sentido bíblico ya hay apóstoles. Los apóstoles de hoy son los misioneros enviados a llevar la palabra donde no se ha recibido el Evangelio. Pero apóstoles como estos, que fueron elegidos por Jesús, que estuvieron con Jesús hasta la resurrección y que tienen esa autoridad sobre la iglesia y que lo que dicen es una palabra inspirada por el Espíritu, ya eso se cerró, ya eso se acabó. Fueron 12 nomás. Y entonces, hoy nosotros tenemos lo que ellos enseñaron, lo que ellos transmitieron aquí en la palabra, y nosotros tenemos que perseverar en la doctrina que nos dejaron los apóstoles, tocante a Cristo, a la persona de Cristo, tocante a la gracia, tocante a la esperanza eterna, tocante a la vida que debemos tener, tocante a la condición humana pecadora, a la necesidad de arrepentimiento y a la necesidad de vivir para el Señor y glorificar su nombre. Tenemos que aprender. ¿Saben lo que pasaba en aquella iglesia? No perdían la oportunidad cuando decían, viene un maestro, viene un hermano que es un profeta, es decir, un mensajero que enseña la palabra. Los hermanos que hacían, asentían. Les gustaba aprender, no solo repetir las mismas cosas, sino conocer todo el consejo divino. Pablo dice que él se propuso y nos llama a nosotros a conocer todo el consejo divino. Estudios han demostrado que los predicadores tenemos la tendencia de ser monotemáticos, de quedarnos en unas cosas como temas para predicar, pero el desafío para un predicador, y puede sentirse gozoso si ha predicado y se va de esta vida, es que trató de predicarle donde estuvo el consejo divino completo, todo lo que dice el Señor, no solamente unas partes de la doctrina, no solamente unas partes y unos énfasis de las verdades fundamentales, sino comunicar que todo el consejo divino. Usted, hermana, y usted, hermano, tiene que tener una sed por la palabra. Usted no puede conformarse solamente con escuchar cosas o leer memes por ahí en las redes sociales. Tenemos que procurar
aprovechar los espacios que da la iglesia para estudiar la Biblia sistemáticamente, para crecer en la palabra. ¿Qué hacían los de Berea? Que eran muy nobles en eso. ¿Qué es lo que hacían? Después que escuchaban un sermón, se iban a su casa allá en Iberia, ¿qué hacían? Comenzaban a revisar. Bueno, usted puede ser muy hermano Richard Serrano y todo lo que quiera, pero el hermano dijo tal cosa, yo voy a averiguar qué es lo que dice ¿qué? La palabra. Y eso no es duda, no es poner en duda a los mensajeros, pero eso sí es probar que la palabra que estamos recibiendo es una palabra que es confirmada por la Biblia y es una palabra que tiene el poder para transformarme, para edificarme, para que yo crezca. Eso, tenemos que ser una iglesia que aprende. Cuando estamos celebrando 41 años, ya voy a salir de este punto, el primero, yo quiero pedirle al Señor algo en esta celebración, porque en los cumpleaños nosotros le damos regalos, y en este caso, ¿qué le vamos a regalar a mi iglesia? ¿Qué le vamos a glorificar al Señor? Yo le animo a que usted le diga, Señor, dame más hambre por tu palabra. Yo quiero estudiar más profundamente tu palabra. Yo como que me he quedado en el camino con las nociones que me enseñaron de doctrina y las pequeñas cosas. Yo quiero profundizar, Señor, el consejo tuyo. Yo quiero perseverar en la doctrina. Yo quiero crecer en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchos males de anemia espiritual tienen que ver con ausencia de palabra en las personas. Una persona que no llena su mente de la palabra la va a llenar de otra cosa. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y ya usted va a ver que la gente habla de todas las cosas, pero en su boca no está un salmo, en su boca no está una bendición, en su boca no está una palabra para bendecir, una palabra para compartirle a alguien. ¿Y cómo la va a tener si no está perseverando en la palabra de Dios? No tiene nada que ofrecer. Vamos a ver la segunda marca de una iglesia que ha sido revestida, vestida por el Espíritu, es decir, cubierta y capacitada para vivir y ministrar. Y la segunda, la conseguimos, quiero que vengan y lean conmigo aquí en el versículo 44. Dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Es una iglesia que vive en comunidad. El problema de uno era el problema de todos. Y el problema de todos afectaba a uno. Nosotros no somos un cine, hermano, para venir a ver la película y luego nos vamos. Nosotros no somos una ONG. Nosotros no somos un sitio de filantropía. Nosotros somos una comunidad de fe. Esto es un organismo vivo. Esto no es nomás una estructura que requiere edificio y una cantidad de cosas en el aspecto humano que son necesarias y hay que hacerlas. Somos principalmente ¿qué? El pueblo de Dios. Somos la familia de la fe. Y tenemos que vivir como familia de fe. Tenemos que vivir como cuerpo. ¿Cómo se vive como cuerpo? Cuando al dedo le pasa algo, ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo se siente. Por eso esa obsesión que tienen algunos de las mega church, de mega iglesias, quieren ser parte de iglesias que tienen 3.000, 5.000, 10.000. ¿Saben ustedes que hay iglesias que tienen 12.000 personas? Nadie conoce el nombre del que está al lado. Para hablar con el pastor hay que pedir una audiencia que dura como 4 meses. Para mí eso no es iglesia. Una iglesia vive en comunión. Yo sé qué le está pasando a Pedro. Yo puedo orar con conciencia por Keila, porque yo conozco lo que está pasando, conozco su nombre, conozco su vivencia, su tristeza, sus alegrías, y oramos. ¿Cómo podemos ser iglesia cerrando el corazón para el hermano? Eso no fue la iglesia que el Señor formó. ¿Por qué cerramos el corazón hacia el hermano? Y yo no estoy inventando cosas. Ustedes saben que la Biblia dice que nadie puede venirme con el cuento. Esa es una versión que yo hice. Nadie me venga con el cuento de que conoce y ama a Dios y no ama a su hermano. No, hermano, lo que pasa es que si tú supieras como el hermano Richard, no me venga con el cuento. Yo no creo ese cuento. ¿Amas a Dios? Tienes que amar a tu hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios y detestas a tu hermano, a quien estás viendo y a Dios no lo ve. ¿Qué significa esto de común? Para salir de aquí pronto y irme a las 4 marcas, sé en común en 3 cosas. La comunidad, que es koinonía, la comunión. La palabra comunión, cambia las partículas que conforman la palabra. Comunión es unión en algo que nos es común. Yo no estoy contigo por lo que nos separa. Que tú piensas de la vida, de la política, del país, de los filósofos. Yo no estoy aquí para que debatamos opiniones.
Yo estoy aquí para celebrar lo que nos une. Cuando nosotros venimos acá, venimos a celebrar al que nos une. Nosotros venimos a celebrar la gracia. Nosotros venimos a celebrar que Dios es digno, que Él es poderoso y lleno de gloria. Nosotros venimos a celebrar que todos merecíamos perdernos en el infierno y que Dios nos salvó por pura gracia. Nosotros venimos a celebrar que Él está ¿con quién? Con nosotros, en nuestras vidas, en nuestras reuniones. Entonces tenemos comunión primero en lo que hemos recibido por gracia. Tenemos que estar juntos en eso. Y eso es lo fundamental. La comunión también es de alma. Dice el texto que tenían que, eran unánimes, eran de una misma ¿qué? Alma, es decir, o sea, vamos a estar claros, yo tampoco voy a romantizar acá. No seamos románticos pensando que todos tenemos que pensar igual. No tenemos que pensar igual. Y ni seamos románticos pensando tampoco que no podemos tener diferencia. ¿Se acuerdan cuando dice el Evangelio que hubo una trifulca entre quién y quién? ¿Entre Pablo y quién? ¿Entre Pablo y quién? Y Pedro. ¿Y cómo dice el Evangelio? Que fue un rollo no pequeño. Parece que el Espíritu Santo dice, ¿cómo vas a escribir eso? O sea, ¿cómo escribirlo? Bueno, no vamos a decir así tan de frente, vamos a ponerlo un problema no pequeño. Pero lo que había que poner ahí, un zafarrancho. Había un zafarrancho. Sí, pueden tenerla. El asunto es que la diferencia no puede llevarles a no amarse. El problema no está en la diferencia, sino que no hay ninguna diferencia que sea mayor que lo que me une a ti, que es la gracia. No se preocupe que esa es la bomba. El Espíritu Santo ya vino. No van a pensar ustedes que va a venir aquí un ventarrón y se van a repartir lenguas en sus cabezas. Entonces, muy bueno observar. No, claro. Entonces, miren. Estaba leyendo anoche Santiago y salía esa parte. Claro, claro. No hay diferencia. No hay diferencia que justifique que yo cierre mi corazón hacia mi hermano. Si yo lo hago, yo estoy pecando. Vuelve a pasar otra cosa. ¿Entiende la iglesia? O sea, que el Señor como que nos está diciendo, bueno, mire, ¿qué quieren? ¿Le mando fuegos artificiales o le pongo efectos especiales al sermón? Le voy a poner efectos especiales. No vaya a pasar como aquel pastor que está hablando de la valentía y que tenemos que ser valientes, que no puede ser miedo. Y se armó una plomazón a la orilla izquierda. El pastor se metió debajo de la mesa. Y el púlpito quedó sin pastor, el hombre no siguió predicando. Entonces los hermanos dijeron, caramba, ese valor y esa valentía como que vamos a ver cómo lo hacemos. Hermanos, y lo voy a decir en varios aspectos de la vida. Las diferencias de opinión de una pareja no pueden ser excusa para que esa pareja separe sus corazones y no busquen unirse en el corazón y la bendición de Dios. Lo mismo ocurre con la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Esto lo dice la Biblia, esto no lo estoy inventando. Dice que el amor que hace, el amor que cubre. Si hay algo que cubrirlo, cúbrelo de amor. Y si hay alguna cosa que aprender y hacer, que el Espíritu nos dé sabiduría para caminarlo juntos. Pero no puede haber excusa alguna que me impida a mí dejar de celebrar con mis hermanos la gracia común que nos alcanzó sin merecerla. Porque somos tan indignos y pecadores, ninguno merece su gracia. Y por gracia nos salvó y nos dio una vida eterna. Entonces, para recordarnos, la coinonía consta de tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Comunión en qué? En lo que recibimos por gracia. En eso tenemos que estar juntos siempre. Porque si no, hermano, prepárese para la eternidad. En la eternidad van a celebrar la gracia y el Cordero y la salvación por todos los siglos de los siglos. Esto apenas es un ensayo. Número 2, tenemos que tener comunidad ¿dónde? En un alma, es decir, un ser interno dispuesto, abierto a ponernos de acuerdo, a ser conciliadores, a glorificar al Señor. Eran eso. No es que no tenían diferencia, no es que peleaban. Acuérdense, no romanticen estas ventanas. No romanticen esta ventana, Pedro, que me están mirando. Porque ahí me bajo el micrófono y articulo bastante para que ellos me escuchen y entiendan lo que yo estoy diciendo. Y me asomo por esas ventanas. Y yo no voy a ver por solamente son violines y puro color de rosa. No. Había algunas mujeres que se pusieron bravas con las otras mujeres. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes se estaban quejando?
Bueno, Cinti que llevó días más allá adelante, según Filipenses, pero en esta primera comunidad, las hebreas se estaban quejando que le estaban dando 1 kilo más de arroz las griegas se estaban quejando que le estaban dando 1 kilo de arroz más a las hebreas. Ahí sí, porque son hebreas. Le vas a dar 1 kilito de harina, 1 kilo de arroz y le vas a dar pollito y a mí me vas a dar alita y le vas a dar pechuga a las hebreas. Y eso se armó un problema que los líderes tuvieron que reunirse y decir, mira, tenemos que buscar, esto hay que resolverlo. Pero ¿cómo lo resolvieron? ¿Se acuerdan cómo lo resolvieron? Dice que comenzaron a nombrar personas y uno de los requisitos, por cierto, a propósito del tema que estamos hablando hoy, personas que llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Porque cuando hay problemas, sea de repartición, sea de opinión, sea de moralidad, lo que sea, necesitamos el bisturí del Espíritu Santo, porque no queremos dañar el cuerpo, queremos sanarlo, queremos restaurarlo, porque ese es el cuerpo de ¿quién? Es la iglesia del Señor, el esposo del Señor. Y lo último, en lo cual tenemos que tener comunión. Si algún día vengo, entonces y puedo mover la hamaca, me pregunto cuáles son los 3 elementos que hacen la comunión o la coinonía cristiana. Comunión en lo que recibo por gracia, comunión en el alma, y la tercera es comunión en lo que damos. ¿Qué hacían los hermanos en aquel tiempo? Vendían las cosas, las repartían para que sus hermanos suplieran sus necesidades. John Stott, el teólogo que me gusta mucho, en algunas de sus ideas, en muchas de sus ideas, él dice que la iglesia es la única comunidad que no se puede permitir tener pobres en su seno. No se justifica que haya un pobre en nuestra iglesia, un necesitado de comida, de ropa y de medicina, y que nosotros no suplamos esa necesidad. Esa no fue la iglesia que el Señor fundó. Que eso pase en otros lugares, pero aquí no está permitido que un hermano mío tenga necesidad y pase necesidad sin que yo no haga nada por eso. Entonces aquí no está hablando de un comunismo radical, como algunos leen. No es comunismo radical acá, no estamos viendo un comunismo. Comunismo es una idea, comunismo es un sistema humano, no tiene nada que ver con esto. Aquí lo que está significando es que los cristianos sabían quién era el dueño de todas las cosas y no consideraban que era suyo nada de lo que tenían, sino que si el Señor se los pedía, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A meterlo para que los hermanos suplieran su necesidad. Ni este servidor, ni el servidor que venga, ni ningún pastor o predicador que se ponga acá, predicadora, a compartir el mensaje de Dios, vengan ustedes a manipular diciendo que vengan todas sus cosas y los ponen a los pies míos para yo administrar. No, eso no es lo que está enseñando acá. Eso es, si se necesita, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Y Él me lo dio por un tiempo, usted no se va a llevar nada de eso. Todavía no he visto carroza fúnebre que lleve atrás una zorra o lleve una camioneta con todas las cosas. Me meten todo eso, que me lo va a llevar para el más allá. Usted no se lo va a llevar. Job dijo, desnudo, viene, desnudo ¿cómo? Voy. Dios da, Dios quita, no nos llevamos nada. Todo es circunstancial, todo se tiene, se puede perder. Y lo mejor entonces es que tú lo tomes y yo le dices, si mi hermano necesita esto, yo le voy a bendecir. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a bendecir a mi hermana o a mi hermano? ¿Por qué? Porque es mi hermano. Porque es mi hermano. Más de 300 veces aparece la palabra hermano en el Nuevo Testamento, en muchos lugares, especialmente en las epístolas de Pablo. Y hermano significa que aquí no hay título. No importa si es doctor, si es magíster, licenciado, técnico, si se llama el señor o la señora tal, aquí el título más grande es ¿qué? Hermano. Tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Entonces miramos acá cuáles son las 3 marcas. Primero, es una iglesia ¿qué? Aprendiz. Segundo, es una iglesia ¿qué? Que vive ¿en qué? En comunión. En tercer lugar, es una iglesia celebrante. Tiene que estar celebrando siempre la dignidad de Dios, la presencia del Señor. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios. Nosotros tenemos que tener, Raquelita, un espíritu celebrando. Nuestra vida tiene que estar celebrando siempre. ¿Está alguno enfermo? Llame. ¿Está alguno triste? ¿Nos mandan a qué? A hacer oración, a cantar alabanza. O sea, nosotros, no importa lo que estemos pasando, puede ser un dolor muy profundo. A veces, ¿a alguien aquí le ha dolido el corazón? ¿Siente que le duele el corazón? No es poesía.
El corazón a veces duele, porque el dolor es muy grande y en la tensión que le ejerce eso a ese músculo, el corazón a uno le duele, cosas que le entristecen tanto a uno que el corazón como músculo termina doliendo. Pero también el alma. Pero incluso en ese momento, como hicieron Pablo y Silas allá cuando estaban privados de libertad, dicen que en la noche ellos estaban en unos cepos. Los brazos estaban así estirados y las piernas también las tenían estiradas. Era un instrumento tan perverso que si la gente se movía y trataba de zafarse, solo que hacer era ¿qué? Tirarlo más. Tirarlo más. Entonces Pablo y Silas, miren la mentalidad que tenían. Dice que se ponían ¿a qué? A cantar himnos y alabar al Señor. Eso no es espiritualizar las cosas. A ellos les dolía y a ellos les preocupaba. Pero la fe en el Señor y la presencia del Señor era más grande, que les llevaba a entonar una alabanza al Señor. Quiero hacer entonces una tercera petición de oración. Señor, permite que esta iglesia sea una iglesia que siga celebrando tu presencia, reconociendo que el Santo está en medio de nosotros, que Él es digno de toda gloria y honra y que Él merece ser alabado. Y vamos a terminar con la cuarta marca. ¿Cuál es la cuarta marca? La cuarta marca es una iglesia que es una iglesia generosa, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y yo creo que la mejor manera de ser generoso es compartiendo el mensaje del Evangelio con las personas, pero también comprometidos a suplir las necesidades de todas las personas. Dice en el versículo 47 que esa iglesia tenía el favor, contaba con el favor ¿de quién? Con todo el pueblo. Supongan ustedes que después de 41 años cierran el templo, cerramos el templo, las puertas de la primera iglesia bautista de San Antonio. La gran pregunta que hemos hecho varias veces es: ¿quién va a notarlo? ¿Quién lo va a lamentar? ¿Quién lo va a reclamar? ¿Quién en esta comunidad se va a preocupar? Yo tengo que averiguar qué pasó con esta comunidad, porque nosotros sentíamos que esa comunidad era una bendición para nosotros. Imagínate mi vecina. Qué vecina tan buena esa cristiana. Qué vecino tan bueno ese cristiano. Qué vecinos tan buenos esos hermanos, porque son personas generosas, son personas solidarias, son personas que sirven a la comunidad, llevan la palabra que salva y que sana y que da esperanza, pero también te acompañan en el dolor, te acarician, te abrazan, comparten lo que tienen. Es una iglesia que mira hacia afuera, es una iglesia que está comprometida con la miseria de la gente. Amada iglesia, aquellos creyentes timoratos, escondidos en aquel cuarto por el temor de pasar la misma suerte que Jesús, tornaron a personas que valientes y con denuedo para hablar, al punto de dar su vida ¿hasta dónde? Hasta la muerte por la causa de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo que eso fuera posible? Espíritu Santo que recibieron para confirmar lo dicho por el que vivió, murió y resucitó. Aquellos hermanos que mira, ahí llegaron celotes. Ustedes saben quiénes eran los celotes, ¿cierto? Eran sectas judías, eran los que siempre andaban encanados. Los celotes siempre tenían un chuzo, un cuchillo, porque su religión decía que ellos se iban a librar del imperio romano a punta de ¿qué? De violencia, de cuchillo, de arma y de eso. Y el Señor le dijo: esconde eso, esconde esa. Y le puso la oreja al soldadito que estaba ahí todo asustado. Bueno, no soldadito, era medio malo el soldado quizás, pero el Señor no tomó esa vía. Y ahí llegaron celotes, ahí llegaron herodianos, personas que eran muy leales a Herodes y al poder institucional. Ahí llegaron fariseos, ahí llegaron de todo tipo, de todas las sectas, y comenzaron a seguir a Jesús porque su mensaje los atrajo, porque su palabra les tocó el corazón, porque el Evangelio transformó su vida, y comenzó a conformarse una comunidad de niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, ancianos, de diferentes trasfondos culturales, religiosos, políticos. Tenían muchas diferencias, pero llegaron a conformar ¿qué? A pesar de todas esas diferencias, ¿qué llegaron a conformar? La iglesia de Jesucristo, investida ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Dios nos libre de reducirnos a ser un grupo de ¿qué? De personas ahí reunidas haciendo no más que frotándose las manos, pero sin el fuego, sin el calor del amor cristiano,
sin el fuego del poder del Espíritu y sin el fuego de la presencia del Espíritu Santo, que no solo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pablo dice en Gálatas 5, si nacimos del Espíritu, ahora tenemos que ¿qué? Andar en el Espíritu. ¿Andas en el Espíritu? Voy a hacer algunas preguntas y vamos a responderle en el corazón. ¿Tú has sido revestido por el Espíritu Santo para salvación? ¿Tú has permitido que el Espíritu Santo llene tu vida, es decir, controle cada aspecto de tu ser para que Cristo sea glorificado? En eso andamos. Yo estoy tratando. Tu carácter refleja el Espíritu Santo, que es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú estás reflejando eso con esfuerzo porque cuesta? ¿El Espíritu Santo te está dando el poder para vencer el pecado? ¿El Espíritu Santo te está dando el poder para tener dominio propio? ¿El Espíritu Santo te está dando palabras para compartir con un vecino, un compañero de trabajo, un familiar? ¿El Espíritu Santo te está dando la valentía para usar tus redes sociales y glorificar a Cristo? ¿El Espíritu Santo te está dando gracia para servir a tus vecinos? ¿El Espíritu Santo te está dando amor y más amor para amar a tus hermanos? El Espíritu Santo te está capacitando para que tú seas un miembro activo y saludable en la iglesia, que ocupe su lugar y cumple su ministerio. El Espíritu Santo lo está haciendo. Si eso no está ocurriendo, nos va a pasar como Israel. El Señor va a vomitar los sacrificios y el Señor se va a cansar de tanta religiosidad y tanto rito y tanta hipocresía y tanta falsedad. Le va a decir: ya yo no quiero eso, estoy hastiado de lo que veo, esto es tristeza en mi corazón, me da náusea. Y no solo fue en el Antiguo Testamento, una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerdan que le dijo también que si no te pones las pilas, te voy a ¿qué? A vomitar de mi boca? Porque no. Y dice también en Apocalipsis que el Espíritu Santo se pasea. ¿Se pasea por dónde? Por la iglesia. Él conoce todo. Y nosotros necesitamos decirle: Señor, ¿qué tal? Ustedes saben que necesitamos esa celebración. Este año coincidió el 20 y pico de mayo, 50 días después de la Pascua de Resurrección, que es Semana Santa. 50 días se celebra ¿qué? El Pentecostés. Y yo creo que hemos fallado en nuestra tradición bautista en no enfatizar ese hecho, porque sin ese hecho no nace iglesia, ni hay poder para hacer la misión, ni hay poder para vivir vidas cristianas santas y victoriosas. Hay que celebrar que el Espíritu Santo vino, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que el Espíritu Santo es la que guarda a la iglesia del mal. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién se incomoda cuando llega una enseñanza media rara en la iglesia? ¿Quién se incomoda? Porque dice: el que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mano, no deja al Espíritu Santo en el mundo abstracto. No, que es algo que me viene y yo comienzo a temblar. Bueno, si usted cree eso y lo practica, yo se lo respeto. Pero ¿qué tal si controla la lengua? ¿Qué tal si administra su corazón? ¿Qué tal si es compasivo y no es soberbio y orgulloso, creyéndose más que los demás? ¿Qué tal si nos dice: hermano, estamos allí, estamos luchando, hermano, oren por mí, para que el Espíritu Santo... ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me redarguya, el Espíritu Santo fortalezca mi fe, me convenza de pecado, me dé el poder. Que si lo que voy a hacer, si yo voy a regañar, si yo voy a exhortar, si yo voy a corregir, o yo voy a acariciar y voy a aconsejar, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer ¿en quién? En la gracia y en el poder del Espíritu, porque va a haber diferencia. Vamos a orar. Vamos a orarle al Señor. Yo les pido que estemos de pie. Vamos a decirle: Señor, gracias, porque gracias a la primera iglesia bautista de Los Teques se comienza una reunión en las colonias, en unas casas, y entonces esta gente que estaba reunida en las casas dijo: esto está quedando pequeño, y comenzaron a orar, y el Señor llevó a los hermanos fundadores de nuestra iglesia a considerar varios lugares. Una parte de la historia que no sabíamos es que teníamos la opción de comprar el terreno donde hoy está Migas. Esa fue una de las opciones. Y yo dije: ¿por qué no lo compramos? En vez de Migas, ahí hubiese dicho Pizza.
Entonces, pero era, y dijo, no, está muy grande y eso no es necesario tanto y tal cosa. Entonces compró este lugar que era una casa y vino un equipo de misioneros constructores de Estados Unidos, remodelaron el lugar, hicieron la casa pastoral e hicieron este templo hermoso. Y entonces la iglesia se caracterizó por esto, siguió trabajando en las casas. Nuestra iglesia nació en las casas, predicando el evangelio a los vecinos en las casas. Otra cosa que es parte de la historia de esta iglesia, para que lo sepa de su ADN, las escuelas bíblicas vacacionales. Siempre se hacían actividades con los niños. Los niños siempre estaban presentes en la iglesia. Así que estaba eso. Y otra cosa es que Dios comenzó a usar a los miembros de nuestra iglesia para destacar. Desde esta iglesia salieron muchos de los jóvenes que reconoce el alcalde con premios y esas cosas, y hermanos que son honrados de esta iglesia, porque eran personas que destacaban en los colegios, que tienen que seguir destacando en los liceos, como directoras, como médicos, como bomberos, como profesores. Se sabían que eran cristianos, que eran diferentes, y daban gloria al Señor por su trabajo. Como Ludari, que es emprendedor, y tantos emprendedores que deben glorificar a Cristo donde vayan con lo que están haciendo. Porque, hermanos, nosotros somos ¿qué? Luz de este mundo y sal de la tierra. Hemos sido puestos para hacer esto. Vamos a orarle al Señor. Tomemos un tiempo de silencio. Le voy a pedir entonces a parte del equipo de alabanza que suba. Venga Diana, Gabriela, José, Jennifer, para que ministremos en este tiempo. Tenemos un canto hermoso. Qué bueno verte, Efraín. Qué bueno verte a todos mis hermanos. Juan, un abrazo. Cecilia también. Y a Tan, hermano Eduardo, gran abrazo. Qué bueno verte. Por si alguno se tiene que ir pronto y no les abracé, les abrazo. René, todos mis hermanos queridos, todos mis hermanos que están acá. Qué bueno, vamos a orarle al Señor. Un tiempo de silencio. ¿Qué orarías a Dios? ¿Qué orarías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios hoy por tu iglesia, después de este mensaje? ¿Qué le pedirías? Vamos a orar. Y usted dígaselo al Señor ahí, Señor. Vamos a orar. Oremos en silencio y yo voy a cerrar. Luego vamos a cantar. Y por supuesto, miren, hay pastel. Y vamos a celebrar. Es el único. Vamos a orar. Oremos al Señor en silencio y yo termino. Ore a Dios por su iglesia, por sus hermanos, por esta palabra que Dios nos trajo. Dígale al Señor, gracias, que prometiste enviar al Consolador. Qué maravilla cómo vino y cómo hiciste esa comunidad de la cual nosotros somos una extensión y formamos parte. Danos esas marcas, Señor. Ayúdanos a ser aprendices para vivir. Ayúdanos a vivir en una comunidad. Ayúdanos, Señor, a celebrarte siempre, 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 porque tú vives y reinas por siempre. Y ayúdanos a ser generosos hacia adentro y hacia afuera. Oremos. Padre, gracias porque tú nos das el mismo espíritu. Tú no le das menos espíritu a uno que a otro, porque el espíritu no es una cosa, es una persona que viene a morar en nosotros. Y todos tenemos el privilegio de ser llenos por el espíritu. Y todos tenemos el reto de vivir en el espíritu. Padre, permite que tu iglesia en esta nueva etapa, con lo que tanto estamos orando, que tú proveas a la familia que tienes para esta iglesia amada. Pero nuestra confianza no va a estar en ninguna familia, porque no importa quién venga si nosotros no nos sometemos al Espíritu. No importa quién venga. Permite, Señor, que nosotros seamos lo que tú diseñaste en la eternidad. Una comunidad revestida por el poder del Espíritu Santo. Porque si es el Espíritu Santo que controla mi ser, a pesar de los problemas, a pesar de las opiniones y las diferencias, nosotros nos vamos a someter. Porque vamos a entender que el Espíritu nos va a mover a glorificar a Cristo. Queremos glorificarte, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a todos. Y ayúdanos a ser tu comunidad. Por favor, te lo suplicamos. Queremos brillar con esa luz del Espíritu. Queremos vivir en ese poder del Espíritu. Queremos ser abrazados por ese acogimiento del Espíritu. Y queremos tratarnos y relacionarnos con la gracia y la presencia del bendito Espíritu Santo de Dios, que conoce todo de Dios, que nos glorifica a Cristo, que nos lleva a la verdad y nos hace vencer. Por medio del Espíritu podemos ser victoriosos sobre el temor,
sobre la duda, sobre la depresión, sobre tantas cosas que a veces nuestros especialistas científicos nos ayudan, pero allá donde ellos no llegan, tu Espíritu llegue para hacer una obra maravillosa. Sentimos tu presencia, tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios, y te honramos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu pueblo dice amén. Amén. Dios les bendiga.